tal? Somos la Iglesia Comunidad Cristiana Agua Viva y quiero contarte que hemos instaurado un protocolo de seguridad para brindar seguridad y bienestar a todos nuestros asistentes durante nuestros servicios. Paso número 1. Lávate las manos y sécatelas bien antes de ingresar al local. Paso número 2. Tu temperatura corporal será medida. La temperatura apta es hasta los 37.5 grados Celsius. Paso número 3. Desinfecta tus manos con una generosa cantidad de alcohol. Paso número 4. Serás desinfectado en su totalidad. Para ello nuestros servidores podrán ayudarte. Paso número 5. No olvides mantener la doble mascarilla puesta y el uso de careta facial durante todo el transcurso de tu estadía en nuestro local. Paso número 6. Te recordamos que el distanciamiento es de 2 metros según nuestro protocolo de seguridad. Ahora disfruta de nuestras reuniones. Como verás, con todos los pasos cumplidos garantizamos tu bienestar y tranquilidad en nuestras instalaciones. Te animamos a participar de cada uno de nuestros servicios de vuelta a casa. Agua Viva, Huancayo. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Next. Muy bien, yo estoy hoy día muy contenta, muy emocionada por compartir la palabra de Dios, de hoy para tu vida. Bien. Todos sabemos que estamos en el año del avivamiento, un año donde pues tenemos muchas promesas de parte de Dios, un año donde veremos cosechas abundantes, pero saben, cuando yo estaba, recuerdo ese día en Año Nuevo, a mí me gusta hacer como que agradecer por todo lo que fue el 2021, agradecer por todo lo que fue el 2021. Y en eso le pedí a Dios y le decía a Dios, ¿qué puedo hacer para que este año nuevo sea realmente un año de avivamiento? ¿Qué es lo que está en mis manos hacer? Y se me vino a la mente el busca el reino de Dios y su justicia. Y la verdad es que seguramente lo has escuchado una y otra vez, busca el reino de Dios y su justicia. Pero ¿saben qué es lo que Dios reveló a mi vida mientras estamos nosotros en esa búsqueda del reino de Dios? Es que cuando nosotros buscamos el reino de Dios, estamos buscando más de su palabra, estamos orando, estamos alabando a Dios, estamos ahora ayunando, estamos formando hábitos espirituales, estamos asistiendo a la iglesia, ok, está perfecto. Y de todo eso hay algo muy clave, que es su palabra principalmente. Entonces, cuando nosotros buscamos el reino de Dios, estamos buscando más de su palabra. Y en esa búsqueda de su palabra, pues Dios me mostraba un camino, un caminito. Es decir, que cuando tú lees su palabra, llega la palabra y sigue un camino para que se plante en tu corazón. Pero en ese camino aparecen tres enemigos que limitan o que detienen ese recorrido de la palabra de Dios a tu corazón. Y hoy te quiero hablar de esos tres enemigos que pueden robar el año del avivamiento. Muy bien, eso está en Lucas, porque todo nos vamos a basar en Lucas 8, del 4 al 15. Que es la parábola del sembrador. Jesús tiene miles de enseñanzas y una de las maneras de cómo es que Él enseña es a través de las parábolas. Pero antes de recibir esta tremenda enseñanza de esta parábola, pues te animo a que cierres los ojos y vamos a preparar nuestro corazón y nuestra mente para recibir las enseñanzas de Dios. Amado Dios, gracias por este tiempo, gracias Señor porque hoy tú permites que estemos conectados y permites Señor que podemos recibir más de ti. Hoy te pido que seas tú
hablando a nuestros corazones, que seas tú haciendo que tu semilla llegue a lo más profundo de nuestro ser. Ayúdanos a ponerlo en práctica, Señor, lo que vamos a escuchar. Sé tú, Señor mío, despejando nuestra mente, despejando nuestro corazón, todos nuestros sentidos para escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Perfecto. La parábola del sembrador. La parábola en sí, voy a adelantarme a la explicación, porque en sí Jesús habla de que un sembrador deja caer la semilla y habla de diferentes tipos de tierra y todo eso, ¿no? Pero voy a adelantarme a la explicación donde sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola. Eso está en el verso 9 de Lucas capítulo 8. Entonces Jesús les responde y les dice, a ustedes se les permite entender los secretos del reino de Dios, pero utilizo parábolas para enseñarles a los demás para que se cumplan las escrituras. Cuando miren, no verán realmente, cuando oigan, no entenderán. El verso 11 dice, este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Nosotros cada vez que venimos a congregar, cada vez que leemos la Biblia, cada vez que escuchamos una prédica, un podcast, hasta en las canciones, vamos a encontrar palabra de Dios. Vamos a encontrar todo lo que Dios nos puede decir a través de las personas, pero sobre todo a través de su palabra. Entonces, tenemos en claro hasta este primer momento que las semillas es la palabra de Dios. Verso 12. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje. Y directo nos vamos al primer enemigo, ¿ok? Dice que las primeras semillas o las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje. A los que oyen el mensaje, pero viene el diablo, se lo quita del corazón e impide que crean y sean salvos. Tú y yo sabemos que el primer enemigo que no quiere que creas en Dios y mucho menos que seas salvo, pues es Satanás, es el diablo. Ese es el primer enemigo que va a impedir y va a poner esa duda en tu corazón. ¿No te ha pasado que cuando estás escuchando la prédica y de pronto se vienen pensamientos de no lo sé, Rick, parece falso? O se te vienen pensamientos de, ¿esto es cierto? No creo. ¿Dios quiere decirme esto? O sea, y empiezas a dudar, empiezas a sembrar duda en tu corazón. Y esa palabra solo llega como que llega y se desvanece. Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo? ¿Qué es lo que él quiere en nuestras vidas? Quitar la palabra, quitar la semilla de nuestro corazón, impedir que creamos, o sea, quiere que dejemos de tener fe. El día en que realmente mueras no es el día que pues cierres los ojos, sino es el día en que dejes de creer en Dios. Esa es la muerte más letal, la muerte que te lleva directamente al infierno. Eso es lo que busca Satanás. Satanás no busca pues que te atropellen un carro y ya, no. Él lo que quiere es que tú niegues a Dios y lo que quiere es que no seas salvo. ¿Por qué? Porque sabemos que si la palabra llega a nuestras vidas, vamos a inyectarnos de fe y de más fe y más fe. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír viene de la palabra. Entonces, cuando nosotros buscamos más de su palabra, vamos a creer más en Dios, pero eso no le conviene a Satanás. Entonces, el primer enemigo que estamos conociendo para que este año no sea de avivamiento, pues es Satanás, es el diablo. Vamos al segundo enemigo, y eso dice en el verso 13. Entonces, Jesús estaba contando la parábola y decía que las semillas que caen en el camino. Pero en el verso 13 dice, las semillas sobre la tierra rocosa, semillas sobre la tierra rocosa, representan a los que oyen
el mensaje y lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, aquí dice raíces profundas, creen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación. Bien. El segundo verso aquí me llama la atención porque dice que a los que oyen y reciben con alegría. Aquí no solo están personas que oyen, sino también está una emoción. Reciben con alegría. Y está una emoción buena, la alegría, pero a veces la alegría nos juega en contra. A veces la alegría solo nos emociona, nos hace aplaudir, pero luego pasan las horas, los días, las semanas y ahí queda. He conocido muchas veces cristianos que llegan a la iglesia, a la primera semana van a su encuentro, a su preencuentro, a su curso de crecer, luego a su encuentro y uno los ve y se siente feliz, ¿no? Porque los ve, wow, están tan enamorados de Dios, pero luego viene una tentación o una prueba y ahí queda. Ahí queda. O sea, se van, desaparecen, oye, esto no es para mí. Empiezan a conocer más de la palabra, que lo que les lleva tal vez a renunciar ciertas cosas que antes hacían. Y les cuesta eso y se empiezan a apagar, a alejar. Por eso es que aquí vemos que uno de los enemigos también es no tener raíces profundas. ¿Por qué? Porque solo estamos viviendo la palabra por emoción. ¿Qué pasa cuando no tienes, o qué quiere decir, mejor dicho, qué quiere decir tener raíces profundas? Quiere decir que, pues, empiezas a servir, empiezas a involucrarte más en la iglesia, empiezas a buscar más de Dios. De esa manera tú puedes tener más raíces, echar más raíces. Pero ¿saben? Yo en todo este tiempo de cristiana ya llevo casi 10, 11 años de cristiana. Y en este tiempo tengo dos cosas que me han ayudado a echar raíces profundas. El servicio y lo otro es perseverar a pesar de que no quiera a pesar de todas las pruebas que puedan aparecer. ¿Por qué? Porque cuando uno echa raíces profundas, ¿cuál es el primer nivel? Está orando. Entonces uno ora y va echando sus raícitas. Pero cuando uno sirve a Dios, está echando más raíces profundas. Y la verdad es que a mí el servicio me hizo perseverar, porque gracias al servicio, la verdad es que yo siento el servicio no como si yo estuviera sirviendo, sino como si me sirvieran. Ese es el sentido que yo le encuentro al servicio. Y aún en tiempos difíciles, el servicio hizo que busque la palabra de Dios, aunque no quiera. Actualmente estoy sirviendo en el Ministerio de Niños y pues recuerdo que en ese entonces, cuando estaba en pruebas muy, muy fuertes, humanamente no quería venir a la iglesia, humanamente no quería orar, tampoco quería como que leer la Biblia. O sea, esa es la realidad de una prueba, ¿no? Cuando uno está pasando por momentos difíciles, a veces pues lo más fácil que te digan es, oye, busca a Dios, pero o sea, humanamente uno no quiere buscar a Dios. Uno se entristece, se encierra en su cuarto, no quiere saber nada y hasta se enoja con Dios, pero por mi lado había también ese sentido de responsabilidad. Y justo me tocaba, era curioso porque en ese entonces, en pruebas más complicadas y difíciles, me tocaba servir sí o sí y me tocaba reemplazar a algunos maestros. Y sí o sí tenía que leer la Biblia para preparar mi clase y en ese momento de preparación, Dios hablaba a mi corazón.
Y Dios recargaba fuerzas en mi vida, Dios renovaba fuerzas y de esa manera continuaba a pesar de que no quería. En la alabanza, muchas veces pues no tenía ganas de orar y también estoy en ministerio de alabanza. Y antes de subir al altar, antes de subir a empezar a cantarle a Dios, algo que tengo siempre lo hago sí o sí, es ponerme a cuentas con Él. O sea, es difícil que yo suba y sin haber perdonado, después de haber renegado con medio mundo. O sea, primero antes me pongo a cuentas. Y en ese tiempo de alabanza, de servicio de alabanza, pues tenía que sí o sí orar para ponerme a cuentas con Dios y quitar todas esas cargas y en ese momento de alabanza y adoración solo sea Él. Y es ahí donde el servicio me ayudó a echar raíces profundas en medio de una tempestad, en medio de un problema. Por eso es que si yo te doy una clave para cómo hago para echar raíces profundas, pues sirve, involúcrate más. El hecho de tener ese compromiso con las personas con quienes estás sirviendo, con tu ministerio, con lo que vas a hacer, pues va a hacer que a pesar de que tú no quieras, lo tengas que hacer y en ese proceso Dios hable a tu vida, Dios transforme tu vida y empiezas a echar raíces profundas. Y eso, o sea, está orar, está servir a la casa del Señor. Los grupos de conexión es clave. A veces no nos gusta sociabilizar en la iglesia, es como que, no, me da cositas hablar, hay nuevas personas, pero los grupos de conexión nos ayudan a romper ese hielo y a poder involucrarnos más. Y eso es respecto a echar raíces profundas. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos vencer a este segundo enemigo, debemos de echar raíces profundas. Bien, y ahora aquí hay algo que mencionaba acerca de las tentaciones. Una vida de cristianos pues no es una vida llena de color de rosa. Es una vida donde somos formados y para ser formados necesitamos pasar por pruebas. Necesitamos pasar por ese sabor amargo, necesitamos pasar por aquello que es muy complicado para nosotros. Y querramos o no, eso forma algo nuevo en nosotros. Querramos o no, eso nos va a hacer más valientes, nos va a hacer más fuertes. Entonces, de que vas a pasar tentaciones, vas a pasar pruebas, las vas a pasar. Pero lo único que aquí te recomiendo es que tomes la mano de Dios. Tomes esa prueba y le digas, Dios, yo te entrego esto, ayúdame a enfrentarlo. Y mientras pasas esa tentación y mientras sirves a la vez, todo eso va a hacer que empieces a echar raíces profundas. Entonces, de esa manera vamos a vencer al segundo enemigo, que es no tienen raíces profundas. Muy bien, una recapitulación. Primer enemigo es el diablo. Segundo enemigo, no tener raíces profundas, pero ya sabes cómo tener raíces profundas. Ahora el tercer enemigo. El tercer enemigo está en el verso 14, donde dice, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. Así que nunca crecen hasta la madurez. Miren, aquí hay otro tipo de personas que escuchan el mensaje, pero todo eso queda desplazado. ¿Por qué? Por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. Si bien es cierto, lo material es muy importante, no neguemos eso porque pues necesitamos dinero para poder satisfacer cosas que nosotros queremos y anhelamos.
Necesitas dinero para comprar tu casa, necesitas dinero para vestirte bien, para comer en los restaurantes que tú quieras, para comer lo que tú quieras. O necesitas dinero para estudiar lo que tú quieras. Sí, es importante, pero de ahí a que eso desplace lo que Dios te está dando en ese momento, ahí sí estamos haciendo prevalecer al tercer enemigo, que son las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. A Dios más que a nadie le preocupa lo que vas a vestir, lo que vas a comer, lo que vas a, incluso tu misma salud, todo le preocupa a Él. Pero no es una preocupación que, oye, ¿qué voy a hacer? No, sino me refiero a que a Él tú le importas. Y es por eso que Jesús hubo un tiempo donde predicó y dijo, pues, oye, ¿qué te preocupas si mi Padre es tan bueno y viste a las flores, alimenta a las aves? Si Él hace todo eso por la naturaleza, ¿qué es lo que no va a hacer por ti? Y Jesús predicaba acerca de las preocupaciones. Es más, te decía que cada día tiene su propio afán. Y Jesús nos llevaba y nos motivaba a disfrutar el día a día. Y es más, nos decía que, y ahí va, ¿no? Preocúpate por buscar el reino de Dios y su justicia. O sea, primero busca el reino de Dios y su justicia y lo demás, o sea, qué vas a comer, vestir, todo lo que tú quieras, será añadido. Es que es así. Lo material ocupa, o sea, toda esta vida aquí en este planeta Tierra, toda esta vida, es el 0.0001% de la vida eterna que tenemos en Dios. Y a veces nuestro enfoque y nuestra prioridad está en lo material que pues se va a quedar aquí. Y realmente lo importante, lo prioritario que es buscar más de esas semillas que Dios tiene para nosotros, que son semillas que nos van a llevar a lo eterno, semillas que nos van a hacer permanecer hasta nuestra vida eterna. Eso es lo más importante. Pero a veces las preocupaciones no nos dejan enfocarnos en lo que realmente es importante. Me ponía a pensar en esto y a veces vivimos como si pues esta vida sería muy, muy, muy larga. Por ejemplo, a mí me enoja, molesta, como que cuando veo a personas en sus últimos días, donde dicen, ¿no? Llámale a tal persona, le quiero perdonar. O llámale a mi hermano, quiero pedirle perdón. Llámale, o sea, es donde en sus últimos días donde se ponen a cuentas. Y yo digo, wow, todos esos años han estado desperdiciando su vida, guardando rencor, guardando cólera, guardando tristeza, no perdonando. O sea, han desperdiciado su vida. Cuando Jesús nos enseña, cuando Jesús llega a nuestra vida y nos dice, oye, perdona, oye, vive el día a día, no te preocupes, no te afanes, yo te proveeré. Oye, búscame a mí primero. Él nos da la solución. Pero ¿qué hacemos nosotros? Y me incluyo, porque a veces pues pasa que nos preocupamos más que en mi caso, ¿no? Hace un tiempo nomás. Oye, ya tengo 23, no, ahora tengo 24. Ya tengo 24 años. Ya debí de haber tenido esto, ya debí haber tenido mi perro, mi pug. O sea, ¿por qué? Porque, o sea, yo tengo así, tengo anotado, a los 25 años voy a tener mi pug, a los 23 años voy a tener esto, a los 23 años voy a aprender a manejar. O sea, yo tenía así, ¿no? Pero hago recapitulación y digo, oye, no tengo mi pug, nada, todavía no manejo carro, y así es como que sad, ¿no? O sea, te pones triste porque dices, pucha, debí haber logrado esto. Pero llega Jesús y te enseña
que el proceso de cada uno es diferente, que el camino y el ritmo de cada uno es diferente, que no solo en la vida es lo material, que si das otra mirada al propósito que Él tiene para tu vida, a lo espiritual, pues ahí en ese lado podemos decir, oye, sí has avanzado mucho. ¿Qué es lo que realmente importa? Y no desmerezco tal vez las aspiraciones materiales que tengas. Sí, es muy importante, pero el único que va a hacer y va a suplir todo eso es Dios. Son preocupaciones, el tercer enemigo, las preocupaciones, las riquezas, los placeres de esta vida. ¿Te has preguntado en algún momento, qué pasa si no logro esto? ¿Qué pasa si ahora, antes de venir a predicar, estaba hablando con alguien que estaba muy preocupada por la pandemia y me decía, ¿no? Ay, tengo miedo contagiarme, y me decía así. Y por eso es que yo le pido a Dios que me cuide, por eso es que yo le pido a Dios que me cubra con su sangre. Y de ahí le dije, ¿y qué pasa si te contagias? Se le cambió el rostro, se bajoneó y me dijo, ¿cómo vas a hablar así? ¿No tienes fe? Y yo le dije, no es que no tenga fe, es que hay una posibilidad que nos podamos contagiar. ¿Y qué pasa si sucede eso? ¿Vas a seguir confiando en Dios? ¿O vas a creer que Dios no te escuchó? A veces queremos tener todo controlado. A veces queremos que pues Dios haga todo lo que queremos. Pero ¿sabes? Los nos de Dios, o sea, los no de Dios es tan bueno como su sí. Y eso pues lo he aprendido a la mala. ¿Por qué? Porque hubo un momento en mi vida donde yo le pedí a Dios, hacía todas las declaraciones de fe, repetía todos los versículos que he leído y le decía, Dios, mira, te demuestro. Tú has dicho esto, esto. Yo estoy segura que no va a pasar nada malo con mi familia. O sea, yo estaba así en plena oración donde mi fe estaba al 1000%. Y ahí estaba así, hice guerra espiritual y dije, Dios, yo confío que esto va a salir así. Lo declaraba y al día siguiente me dan el resultado y todo lo que pasó, el resultado fue todo lo que no quería que pasara. Ese día recuerdo que lloré toda la noche, o sea, no te exagero, lloré toda la noche. No me podía calmar Patti, que es mi hermana, no me podía calmar mi hermano, ni mi hermana mayor. Se preocuparon porque creo que he llorado horas y horas y horas. Plan 3, 4 de la mañana me quedé dormida porque ya creo que se acabaron mis lágrimas ese día. Y lloré, ¿sabes por qué? Porque yo decía, Dios, no me has escuchado. Dios, no me has escuchado. ¿Por qué todo lo que te he pedido no ha pasado? Si yo he confiado en ti y estaba muy desilusionada y tal vez hasta decepcionada por la respuesta de Dios. No lo entendía. Y en ese momento no quería llegar a ese punto, pero sí llegué a decirle, Dios, a ver, ¿qué hice? O sea, es que te pones a pensar, ¿no? Y dices, ¿qué es lo que hice mal? A ver, ¿en qué la fregué? A ver, muéstrame todos mis pecados. ¿Cuál es el más grave? Y, o sea, te pones a pensar en todo eso. Y en ese momento, o sea, estaba así, con muchas cosas en la cabeza. Y decía, Dios, ¿por qué no ha pasado lo que te he pedido? Y no lo entendía hasta que pasaron los días, los meses, y ahí es donde Dios pues me dice, he tenido que decirte que no para que conozcas mi paternidad, para que conozcas al Dios sanador que soy, para que conozcas al Dios proveedor que soy,
al Dios protector que soy, al Dios poderoso. Por eso es que esos tiempos de desierto, esos tiempos de tentación, esos tiempos de prueba, esos tiempos aún de escasez, es necesario. Y a veces es necesario que Dios te diga que no. A veces es necesario que Dios te diga, oye, espérate. Es necesario. ¿Por qué? Porque es en ese momento donde tú vas a conocer más a Dios. Fueron como 8 meses que estuve sin mi papá y casi 16 meses que estuve sin mi mamá. Y antes de eso, yo lo tenía todo, hasta plata. Lo tenía todo. No me preocupaba por nada porque yo solo pedía y pues ellos me daban. Los tenía en casa, pero de un momento a otro ellos ya no estaban. ¿Y cuál era mi petición a Dios? Era, Dios, yo quiero tener a mi papá, a mi mamá, ¿no? Y fue todo lo contrario. Fue un buen tiempo donde tuve que vivir de la paternidad de Dios. Ese amor, ese cariño que en esos momentos difíciles donde yo quería el abrazo de mamá, el abrazo de papá, pues me lo dio Dios. Esos momentos donde estaba enferma y tal vez ahí es donde aparece mamá, ¿no? Y te prepara sus mejunjes, tu medicina y todo, pues en ese entonces no estaba mi mamá. Y en ese entonces es donde Dios sí estaba. Y Él fue quien me dio esa sanidad, quien me abrazó. En esos momentos, cuando yo regresaba de la universidad a mi casa, quien me recogía casi diario era mi papá. ¿Por qué? Porque salía muy, muy noche, o casi 11 de la noche. Y pues quien me daba protección era mi papá, pero en ese entonces Dios me dio protección. Pude conocer a un Dios protector en medio del desierto, a un Dios sanador. En ese entonces, donde tenía que pagar pensiones, donde tenía que pagar, mi universidad, tenía que pagar el bachiller, conocí a un Dios proveedor, donde se tenía que pagar alquiler de la casa y no estaba ni papá ni mamá. Y en el trabajo a mi papá pues le dieron licencia sin goce de haber, que quiere decir no ganas nada de sueldo. Donde mi mamá pues no estaba trabajando y bueno, no la tenía al lado. Conocí a un Dios proveedor. Y era necesario ese no de Dios para echar raíces profundas. Era necesario ese no de Dios para conocer que lo esencial y lo importante no son las preocupaciones de este mundo, sino es buscar más a Él, porque realmente Él es quien nos lleva esa vida eterna que todos buscamos y anhelamos. Entonces tenemos tres enemigos que nos quieren robar esa bendición y que a veces le damos más importancia que a nuestro propio Dios, a nuestro Señor. El primer enemigo, pues todos lo conocemos, el diablo. Es aquel que te dice, oye, no vayas a la iglesia. Oye, quédate ahí jugando una partida más. El segundo enemigo, no tener raíces profundas. Pero ahí también tiene que ver el diablo. En todo le echamos la culpa al diablo. Bueno, sí, pero también no tener raíces profundas. Si tú ya te estás congregando en la iglesia, empieza a servir. Empieza a servir, a involucrarte. Es más, ahora hay convocatorias para varios ministerios. Audiovisual, alabanza, kids, para servidores. Y el tercer enemigo, las preocupaciones, las riquezas. Tienes a un Dios que te provee, te suple todo, así que ya deja de preocuparte. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere para que tengamos un año de avivamiento? Y eso está en el verso 15. Dice, y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras
de buen corazón, que oyen la palabra de Dios. Se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. Miren, Dios nos muestra y nos dice que personas sinceras, de buen corazón, se aferran a Él. O sea, yo cuando escucho esto, escucho no a personas perfectas, no veo a personas perfectas, sino que veo a personas que reconocen su necesidad por Él. Veo a personas que dicen, yo necesito de su palabra para vivir. Yo necesito de Él para estar bien. Yo veo ese tipo de personas con un corazón, buen corazón, un corazón dispuesto. Un corazón que dice, oye, necesito, Dios, que desintoxiques todo lo que esté en mi vida, que me muestres tu verdad. Y aquí algo que me encanta que dice paciencia. Y hay un verso que dice, con paciencia se heredan las promesas. La paciencia. Queremos todo para ayer. Somos una generación que quiere todo para ayer. Todo para ayer. Pero Dios forma a esta generación principalmente, yo creo que Dios forma mucho nuestra paciencia. Aún esperando al mismo idóneo. Paciencia. ¿Y saben? En Lucas 6:46 habla de edificar sobre un cimiento sólido. ¿Y cuál es ese cimiento sólido? La obediencia. Y nos habla de personas que escuchan y obedecen su palabra. Ahora te pregunto, ¿quieres realmente tener un año de avivamiento? ¿Quieres realmente decirle, Dios, quiero producir esa cosecha enorme y abundante? Quiero y anhelo esa cosecha enorme porque este año es el año de una cosecha abundante y no lo puedes dejar perder. O sea, es de locos dejarlo pasar. Pero para eso tú tienes que hacer algo. Dios cumple su parte, pero tú también haz la tuya. Así que ahí te animo a cerrar tus ojos y vamos a pedirle a Dios que Él pueda hacer de nosotros buena tierra, que pueda hacer de nosotros personas de buen corazón, sinceras, obedientes, con paciencia. Ahí cierra tus ojos y vamos a pedirle, Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por ser ese maestro de nuestras vidas, esa guía, esa fuente inagotable, Señor. Primero queremos pedirte perdón porque muchas veces hemos despreciado tu palabra. Muchas veces lo hemos tomado como poco. Y hoy te pedimos, Señor, hoy te pedimos que seas tú quien nos haga personas más honestas, más sinceras, más intencionales en buscar tu palabra, más obedientes, más pacientes, personas de acción, personas que luchen contra esos enemigos y que dejen, Señor, que esa buena semilla que tú tienes para nosotros se plante y siembre en nuestro corazón. Hoy te pido, Padre, que limpies nuestra vida entera, que limpies, Señor, nuestros pensamientos, nuestro corazón y nos ayudes, Señor, a hacer esa buena tierra y que este año, Señor, sea un año de cosecha enorme, sea un año de abundancia, porque, Señor, así lo creemos, porque eres tú, Señor, quien está al control de todo. Y hoy te entregamos todos nuestros sueños, te entregamos todos nuestros anhelos. Eres tú, Señor, quien dirige nuestros pasos. Todo te lo entregamos, Señor. Y sé tú cumpliendo todo conforme a tu voluntad. Gracias por tu palabra de hoy. Y ahí repite esta oración donde recibes al Cristo en tu vida. Padre amado, hoy, Señor, quiero reconocerte como Señor y Salvador de mi vida. Y quiero que desde hoy guíes todo mi caminar. Y declaro que mi nombre está escrito en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, gracias por tu tiempo. Y si tú eres nuevo
pues escríbenos ahí en los comentarios o en el enlace de nuestro perfil y regístrate para poder contactarte y no te pierdas ninguna de nuestras reuniones. Hasta la próxima. Dale un